Ok, bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar ya con el temario oficial. Y pues les recuerdo, nuestro problema en este momento es, tenemos una función, nos vamos a restringir de momento a funciones definidas en un intervalo cerrado y acotado y acotadas, ¿sí? Y vamos a tener su gráfica y nuestro objetivo es calcular o estimar cuál sería, si es que es posible estimarla, el área bajo la curva, bajo la gráfica de la función y el eje X. ¿Sí? Entonces, nuestro problema es encontrar esta área. Bien, entonces para ello vamos a Profesora, establecer tengo si... una duda. Sí, sí. ¿No tenemos que pedir que la función sea acotada o algo así? Digo, Ah, acotada, continua, perdón. no, 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 ¿No? eso no, no. De momento nada. De hecho, van a salir Bueno, ejemplos muy curiosos más adelante. Ok, entonces vamos a comenzar a establecer algunas definiciones que nos van a ayudar a calcular esa área que queremos encontrar. Muy bien. Entonces, vamos a considerar un intervalo cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Entonces, diremos que un conjunto P dentro de este intervalo es una partición si P es finito y A y B están en P. En otras palabras, P se puede escribir como puntos de la forma T0, donde T0 es igual a T1, T2 hasta Tn, que va a ser igual a B. Y cuando uno establece esta convención, uno le agrega la hipótesis de que Tk es menor que Tk más 1, ¿sí? Para todo K entre 0 y n menos 1. ¿Sí? Cuando los numeran, nos gusta numerarlos desde el más chico al más grande. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues tengo el intervalo AB, digamos es este de aquí, y una partición no es otra cosa más que escoger una cantidad finita de puntos allá adentro, siempre y cuando también escojamos los extremos, ¿sí? Entonces, este conjunto, digamos, si este es T0, este es T1, T2, T3, T4, y en este caso hay 5 elementos, pues P igual a T0, T1 hasta T5 es una partición del intervalo. ¿Sí? Entonces, una partición no es otra cosa más que un conjunto finito que contenga los extremos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Pero, ¿qué era lo que decía K menor a? Ah, TK, cuando Ajá. los numeramos, lo que queremos es que TK sea menor que TK más 1. O sea, T1 es más pequeño que T2. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Cuando los numeramos es la convención que uno establece. ¿Sí? Ok, entonces ejemplos, vamos a considerar un intervalo arbitrario, AB. Bien, entonces una partición P1, la más simple que podemos dar es precisamente el conjunto que tiene a los puntos A y B. Entonces P1 es la partición trivial. Digamos, aquí no estamos partiendo nada, simplemente estamos considerando los extremos. Otra partición más interesante podría ser considerar A, el punto medio, que es AB entre 2 y B. ¿Sí? Entonces, esta partición lo que está haciendo es escoger los extremos y el punto medio, y pues es otra partición válida. A ver, otro ejemplo. Consideremos el intervalo AB igual al 0,1.
Y pues vamos a dar una partición P1 que va a ser 0. Necesitamos siempre que esté en los extremos, entonces empezamos con 0. Luego 1 entre 32, un 16avo, un octavo, un cuarto, un medio y 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve esta partición? Pues aquí está el 0, aquí está el 1, luego escogimos un medio, luego el 1/4, lo que hicimos fue partir a la mitad cada uno de estos intervalos, pero como tiene que ser una cantidad finita, nos detenemos en algún punto. Entonces, este conjunto es una partición del intervalo 0, 1. Otro ejemplo para este mismo intervalo es dividirlo, por ejemplo, ahora va a ser P sub 2, va a ser igual a 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 1. Entonces, aquí lo que hicimos fue algo muy distinto, lo dividimos en intervalos de la misma longitud, ¿sí? A ver si me sale, más o menos, ¿no? Este es 1/5, 0, 2/5, 3/5, 4/5 y 1. La diferencia entre, bueno, hay varias diferencias, pero noten que en esta partición los intervalos todos tienen longitudes distintas y aquí los escogimos todos de la misma longitud. Esta partición, no necesariamente en 5, sino en n pedazos iguales, va a ser muy útil y la voy a poner como un ejemplo aparte porque la vamos a usar mucho. Consideremos AB un intervalo con A estrictamente menor que B. Y sea n en los naturales y delta igual a B menos A, perdón, entre n. ¿Sí? Entonces vamos a considerar aquí el intervalo AB y vamos a dar una partición que la vamos a denotar P sub n, que va a ser la siguiente. Vamos a considerar, bueno, T0, T1, ahorita les digo quiénes son estos, T2 hasta llegar a Tn, donde cada uno de estos TKs va a ser igual a más K veces B menos, bueno, K veces delta, ¿sí? Delta era este valor. Es decir, esto es igual a más K veces B menos A entre N. Ahorita la dibujo, pero noten que en este caso T0 pues es igual a más 0 por delta, pues es igual a, que era una de las cosas que necesitábamos pedir para que esto fuera una partición. Por otro lado, Tn es igual a más n veces delta, que no es otra cosa más que A más n por B menos A entre n, se cancela, nos da A más B menos A, pues es igual a B. Entonces, este de aquí es igual a B. Y lo otro que podemos observar es que, lo voy a hacer, me voy a copiar esto de aquí para el otro lado, para que no se nos olvide quién es. Si yo resto TK menos 1, pues no es otra cosa más que A más K delta menos A más K menos 1 delta. Abro paréntesis y esto es igual a más K delta menos A menos K menos 1 delta. Las A se cancelan y luego este K delta se cancela con este menos K delta y lo único que sobrevive va a ser el menos delta. Entonces esto es igual a delta. Entonces, ¿qué está pasando? Esta partición lo que hizo fue dividir el intervalo en n subintervalos, todos de la misma longitud, ¿sí? Todos estos miden delta.
esta va a ser muy útil, bueno, para ciertos ejemplos va a ser muy útil esta partición, entonces guárdenla en su repertorio de particiones. Y bueno, creo que con estos ejemplos ya debe estar clara la definición de partición de un intervalo, ¿sí? Ok. Quien calla otorga. Profesora, Sí, díganme. no sé si podría poner lo último que hizo, el saloncito. Las Solo cuentas porque vi- estas, ahí está. Gracias. A ver, por aquí hay una pregunta rara. Dice, a ver, cuando tengan dudas, por favor, interrúmpanme. No lo escriban en el chat porque no lo voy a ver. Alexis, preguntas, ¿es una definición distinta a la partición de superior? Si tú dices partición en clases de equivalencia o algo así. Sí, sí es distinta, no tiene nada que ver. O sea, en álgebra superior uno define una relación de equivalencia y se divide en clases de equivalencias y bueno, ahí hay una partición en clases de equivalencia. Esto es distinto, es una partición del intervalo. ¿Sí? Sí, no tiene nada que ver. Nuestra definición es una partición del intervalo, es justamente esto, tomar un conjunto finito que contenga los extremos. Muy bien. Ok. Siguiente definición. Entonces vamos a considerar un intervalo I, cerrado y acotado. Y acotado. Y vamos a considerar f, una función definida en este intervalo, a los reales acotada. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen es un conjunto acotado. Luego, sean puros seas, es decir, sea P, una partición arbitraria del intervalo A, B. Entonces, supongamos, sin perder la generalidad, que P es de la forma T0, T1, hasta Tn, donde, lo voy a escribir ahorita, pero ya después siempre va a ser, cada que yo escriba una partición de esta forma, voy a dar por sobreentendido que T0 es igual a, Tn es igual a B, y siempre Tk menos 1 es menor que Tk. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dados este conjunto, esta función y esta partición, para cada k entre el 1 y el n, vamos a definir dos valores. El m mayúscula sub k, que va a ser el supremo de todos los f de x, con x en el intervalo tk menos 1, tk. Como la función es acotada, pues en particular va a ser acotada en cada uno de estos intervalos y por lo tanto, pues el supremo va a existir, ¿sí? Porque además, bueno, es un conjunto no vacío. Ok. Perdón, ¿podría repetir eso? Sí. Me Este conjunto es no vacío, todos estos valores existen, por lo tanto este conjunto es no vacío y además la función es acotada, entonces existe el supremo, ¿sí? Por Okay. la propiedad del supremo. Entonces le llamamos MK. Y de la misma manera vamos a definir M minúscula sub K como el ínfimo de todos los f de x, donde x está en este intervalo, tk menos 1, tk. Voy a hacer un dibujito para que quede más claro qué está pasando. Tengo aquí la gráfica de la función que está definida en este intervalo AB. Y yo dividí el intervalo con esta partición, digamos. Y me fijo, por ejemplo, aquí está tk menos 1, tk. ¿Sí? Entonces voy a cambiar a verde. Entonces aquí está, digamos, este intervalo. Entonces me voy a fijar en los valores de la función únicamente en este intervalo. Y donde se vea que está este de aquí, digamos, por aquí, más o menos,
va a estar el MK, es decir, el ínfimo de todos los valores de la función en este intervalo. Entonces, digamos, es este de aquí. Y por otro lado, el supremo va a ser este de acá. ¿Sí? Entonces, este es el M minúscula y este es el M mayúscula. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Hasta ahorita TK-1 y TK son arbitrarios, ¿no? Sí, es una partición arbitraria y son elementos de mi partición. Y Ok. qué bueno que lo preguntan porque aquí va esta observación. MK mayúscula y M minúscula sub K dependen de la función f y de la partición P. Entonces, una notación más correcta sería MK, que depende de f y de la partición, ¿sí? Pero es muy complicado, entonces mientras no haya riesgo de confusión, mientras ya esté claro quién es la partición y quién es la función, pues simplemente los denotamos como M mayúscula sub K y M minúscula sub K. No nos vamos a enredar con estas definiciones que además nadie usa. Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que estos valores van a depender de mi función y de la partición, ¿sí? Entonces, más adelante puede que haya dos particiones, dos funciones, ahí vemos qué hacemos, pero tengan siempre presente que aunque yo los denote de esta manera, ya estoy dando por hecho que hay una partición y una función que me va a determinar quiénes son estos valores. Muy bien. Entonces, vamos con algunos ejemplos para ir afianzando estas definiciones. El ejemplo más sencillo, pues siempre es el de la función constante. ¿Sí? Entonces, sea f, definida en un intervalo cerrado y acotado, dada por f de x igual a c para todas las x de este intervalo. Entonces, aquí debe estar claro que si P es una partición arbitraria, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si tenemos una partición arbitraria de A, B, digamos P es de la forma T0, T1 hasta Tn, entonces, pues para cualquier valor K entre 1 y N, f de x va a ser igual a c para todo x en el intervalo tk-1, tk. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el ínfimo va a ser igual a c igual al supremo, ¿sí? Aquí debe estar claro, porque todos los valores son el mismo, pues entonces ese valor común es igual al ínfimo y es igual al supremo. Otro ejemplo va a ser el siguiente. Consideren f definida en el intervalo 0,1 con codominio de los reales, dada por la identidad. ¿Sí? Entonces, para cualquier partición que ustedes den, para cualquier P partición de AB, donde P es de la forma pues T0, T1 hasta Tn, donde ya saben, este de aquí es 0 y este de aquí es 1, vamos a tener la siguiente situación. Tenemos aquí la gráfica de la función identidad. Aquí está el 1, aquí está el 0, y pues no sé qué haga mi partición. Supongamos que aquí está el intervalo tk-1 y aquí está tk, pues es claro que para cualquier k entre el 1 y el n, y para cualquier x en el intervalo tk-1, tk, pues ¿qué significa que x esté aquí? Pues eso significa que tk-1 es menor o igual que x y este a su vez es menor o igual que tk. Pero ¿quién es x? X es precisamente f de x, porque así definimos f, ¿no? Como la función identidad. Y este de aquí, pues va a ser también f de k-1 y este de, perdón, de tk-1.
Y este de acá va a ser igual a f de tk, porque es la función identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los valores de la función quedan acotados entre f de tk menos 1 y f de tk. ¿Eso qué quiere decir? Que este valor va a ser el ínfimo y este valor va a ser el supremo. En otras palabras, aquí tenemos m minúscula sub k y aquí tenemos m mayúscula sub k. Y esto en realidad no es exclusivo de la función identidad, lo voy a poner así como una observación. Esto va a suceder con cualquier función creciente, ¿sí? Si f está definida en un intervalo a, b a los reales y f es creciente o decreciente, nada más que en decreciente se va a voltear, entonces, para cualquier partición P de la forma T0, T1, hasta Tn del intervalo a, b, se va a cumplir que el ínfimo, que es el ínfimo de los valores f de x con x en este intervalo, pues se va a alcanzar precisamente en el extremo izquierdo del intervalo, ¿no? Va a ser igual a f de tk menos 1 en el caso de que sea creciente. Cuando sea decreciente, pues la función viene decreciendo y el ínfimo se alcanza en el valor derecho, ¿no? En el extremo derecho. Entonces, cuando es decreciente, aquí hay que poner más bien f de tk, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el supremo. El supremo de los valores de la función en este intervalo, pues si la función es creciente, el supremo se alcanza en el extremo derecho, entonces va a ser f de tk. Y en el caso de que sea decreciente, pues se va a alcanzar, cuando la función viene decreciendo, pues el valor supremo se alcanza en el extremo izquierdo, ¿sí? En f de tk menos 1. Entonces, ténganlo esto presente, si al rato nos encontramos con funciones que sean crecientes o decrecientes, esta observación va a ser muy útil. Ok, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Sí. Muy bien. ¿Podría poner el primer ejemplo que dio de estos? ¿El de la función constante? Ajá. Gracias. Sí. Ok. Vamos bien. ¿Puedo cambiar ya la página? Sí, ya, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, siguiente definición. Entonces, vamos a tener esta situación. Tenemos un intervalo a, b, en R. Tenemos f, una función definida en este intervalo acotada. Y tenemos p, una partición del intervalo a, b. Entonces, vamos a definir la suma inferior de f correspondiente o respecto a la partición P como L f sub P, esta es la notación que vamos a usar, y va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n de los ínfimos m sub k por tk menos 1. Ahorita explico qué es esto. Y de igual manera definimos, no voy a copiar porque es muy parecido, definimos la suma superior de la función f respecto a la partición P. Entonces definimos la suma superior
y esta se va a denotar como U F sub P, y va a ser la misma suma, solo que en vez de considerar los ínfimos, vamos a considerar los supremos. Ahorita que termine, ¿puede subir para que se vea la definición completa, por favor? Ahí está, ¿no? Ok. Gracias. Aquí aprovecho para aclarar algunas notaciones. Esta es la notación que nosotros vamos a usar. Me parece que el Spivak usa esta notación, pero hay otras notaciones, por ejemplo, en el Bartlett usan al revés. Ponen L, P, F. ¿Sí? Y lo mismo para la U. Ponen el Bartlett, usa aquí U, P sub F. En general, a mí me gusta más el libro Bartlett, salvo la notación. Sí prefiero esta notación. Primero la función y luego la partición. Pero bueno, son equivalentes. Espero no haya duda al respecto. Ok. ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí? Supongo que sí. Sí. Adelante. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos también estas dos notaciones antes, y algunos autores, ya que estamos hablando de la notación, a este valor, al TK menos TK menos 1, luego lo denotan como un delta K y le llaman ahí el diferencial, pero a mí no me gusta usar esto por varias razones. Pero bueno, si la ven por ahí, muchas veces este delta K significa justo este valor, TK menos 1. Entonces vamos a hacer un dibujito y ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces vamos a considerar pues los ejes y una función ahí arbitraria, definida en un intervalo A, B. Y voy a copiar este dibujo para representar la suma superior y la inferior. Entonces tenemos, bueno, quizás antes de copiarlo debí hacer la partición para que sea la misma. Consideramos una partición, digamos esta de aquí. Aquí está T1, T2, T3. Recuerden que A siempre es T0 y B pues es el Tn. ¿Sí? Ahora sí, déjenme copiarlo. Y la suma inferior lo que está haciendo es, me fijo en todos los subintervalos en los cuales se dividió el intervalo original. Para cada uno de ellos me fijo en el ínfimo, ¿sí? Por aquí está el ínfimo, digamos, este sería el M1. No sé, como por aquí estaría el M2, por aquí estaría, por aquí estaría el M3, y por acá estaría el M4, ¿sí? Ok. Entonces me voy a fijar en estos rectángulos. Los rectángulos que tienen por base el intervalo TK menos 1, ¿sí? Y por altura el ínfimo. ¿Cuál es el área según nuestros axiomas de cada uno de estos intervalos? Pues el área de cada uno de estos sería la longitud de la base, que es, en este caso sería T2 menos T1, por la altura, que sería el M2. Entonces, si se fijan, regresamos aquí a nuestra definición de suma inferior. Cada uno de estos sumandos, este es el ínfimo de los valores de la función en el intervalo por la longitud del intervalo. Entonces, esto de aquí no es otra cosa más que el área de cada uno de estos rectángulos. Y lo que estoy haciendo es, cuando considero la suma superior, es sumar todas esas áreas. Entonces, esa suma superior no es otra cosa más que, digamos, la suma de las áreas de estos rectángulos que quedan dentro del área que yo quiero calcular. Yo originalmente quería calcular el área bajo esta curva y pues lo que hice fue construir unos rectángulos que se quedan dentro. Le saco el área, yo sí sé calcular área de rectángulo, sumo todo y a eso le llamo suma inferior, ¿sí? Entonces digamos que este valor que estoy calculando de esta manera no es otra cosa más que esta área amarilla. La suma superior hace algo muy parecido. Me fijo en esta división,
pero ahora en vez de fijarme en el ínfimo, me voy a fijar en el supremo. Entonces, digamos, por aquí estaría el M mayúscula 1, aquí me quedó todo muy, muy planito, pero por aquí estaría, digamos, el M2, por aquí sí se ve la diferencia, por aquí estaría el M3 y por acá estaría el M4. Y entonces ahora me voy a fijar en estos rectángulos, los rectángulos que tienen por base el subintervalo en el cual yo dividí el intervalo original y por altura al supremo de los valores de la función en ese intervalo. Y pues me fijo nuevamente en las áreas de todos estos, ¿no? El área de este más el área de este. ¿Cuál es esa área? Pues como yo ya sé calcular el área de un rectángulo, uso lo que había establecido como mi axioma, el área de cada uno de esos rectángulos va a ser la longitud de la base, que es el TK menos TK menos 1, por la altura, que en este caso va a ser el supremo. Entonces, cada uno de estos no es otra cosa más que el área del rectángulo en cuestión. Y cuando yo los sumo todos, pues lo que obtengo es esta suma superior, que no es otra cosa más que el área de todos estos rectángulos que, si se fijan, se comen al área bajo la gráfica de la función. Yo quería calcular esta área, ese era mi problema original, y lo que hice fue pues construir estos rectángulos cuya área es mayor o igual que la que yo quiero construir. ¿Sí? Les recuerda esto, les deberá recordar un poquito lo que vimos al inicio de Arquímedes. Muy bien. Entonces tenemos la suma inferior, que es esta área, y la suma superior, que es esta área. ¿Hasta aquí todo bien? La interpretación geométrica está clara. Sí, Sí, todo bien. Sí, todo bien. Rafa, Sí. ¿sus notas las va a subir al sitio? Se las voy a mandar por correo. Se las voy a mandar por correo. Quizás las suban, no estoy segura. Pero no se preocupen, se las voy a hacer llegar. Muy bien. Gracias. Entonces tenemos, bueno, ya estas definiciones. Vamos a ver cómo se ven ya en ejemplos concretos. Pero, por eso era una pregunta. ¿Sí? Pero entonces ya para calcular el área se tendrían que usar las dos partes, ¿no? Con el supremo y el ínfimo. El área, tú dices el área de bajo la curva o cada Bajo uno. la curva. Pues lo que vamos a hacer es ir aproximando, ¿no? Es cada vez tomar particiones más y más grandes, o sea, con más y más puntos, ir aproximando, digamos, tanto las sumas superiores como las sumas inferiores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la idea es eso, es usar esto que está dentro para aproximar el área de la curva y aproximarlo también por fuera. Y cuando se aproximen a un mismo valor es cuando vamos a llamar ese valor la integral de la función. ¿Sí? Vale, gracias. Vale. Ok, entonces vamos con ejemplos concretos. Si tenemos f definida en un intervalo, como la función constante, la más boba de todas, perdón, f de x igual a c. Pues aquí ya sabíamos que tanto el ínfimo como el supremo son este valor común, ¿sí? Y pues en este caso, la suma se ve de esta manera, por definición, es la suma desde k igual a 1 hasta n del ínfimo por tk menos 1, que va a ser igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de c por tk menos 1. Ok. Y pues esto que es igual, lo voy a sacar este c, lo voy a sacar y simplemente me va a quedar como la suma, c por la suma desde k igual a 1 hasta n de tk menos 1. Lo voy a dejar tantito este valor y ahorita lo calculamos. Por otro lado, pues esto no es otra cosa más que la misma expresión para la suma superior, ¿no? Porque por definición la suma superior va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n, ahora de los supremos, pero en este caso particular, el supremo es igual al valor c. Entonces, pues esto es igual
a la suma desde k igual a 1 hasta n de c por tk menos 1, que no es otra cosa más que la suma inferior. ¿Sí? Entonces, en este caso particular de una función constante, para cualquier partición que ustedes me den, la suma inferior va a ser igual a la suma superior. Y va a ser igual a este valor común. La pregunta es, ¿cuánto es este valor? Vamos a calcularlo, porque de aquí va a salir una definición muy útil. Entonces, voy a olvidarme tantito del valor c y nada más fijarme en esta suma. La suma desde k igual a 1 hasta n de tk menos 1. Entonces, si se fijan, esto yo lo puedo separar en dos sumas. Las sumas desde k igual a 1 hasta n de tk menos la suma desde k igual a 1 hasta n de tk menos 1. Y esto, nuevamente, yo lo puedo separar. Me voy a fijar en esta parte. Esta va a ser igual a el tn más la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de tk. ¿Sí? O sea, simplemente le quité el último y me quedé con todos los anteriores. Y pues estos dos son igual a esto que tenía aquí. Del otro lado, ¿qué tenemos? Ahora voy a separar el primero. Cuando k es igual a 1, estoy considerando t1 menos 1, pues es t0. Entonces voy a poner t0 menos. Y después, cuando k es igual a 2, voy a empezar en t1 y hasta llegar a k igual a n, que voy a acabar en n menos 1. Entonces puedo reordenarlo y escribirlo como la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de tk. ¿Sí? Simplemente, pues aquí reordené los índices. Y todo esto, pues es igual a esto de acá. Y ahora, si se fijan, ¿qué pasa? Pues este valor es igual al de acá, se cancelan y simplemente me queda tn menos t0. ¿Y quién era tn en este caso particular? Teníamos el intervalo a, b, dimos una partición arbitraria, pues el t0 siempre es a y el tn siempre es b. Entonces, esto no es otra cosa más que b menos a. Y por lo tanto, en este ejemplo particular, la suma inferior de la función constante respecto a cualquier partición, que ya sabíamos que era igual a la suma superior de la misma función respecto a cualquier partición, va a ser igual a, los tenía aquí, era c veces esta suma, y pues esto es igual a c veces el valor de la suma, pero quedamos que el valor de la suma era b menos a, entonces esto es c por b menos a. Que pues fue una manera muy rebuscada de calcular el área de un rectángulo, porque cuando la función es constante, digamos este c, y aquí está a y aquí está b, pues es lógico que el área que queremos calcular, esta de aquí, pues va a ser el área de un rectángulo, que es la base, que es b menos a, por la altura que es c. ¿Sí? Entonces, bueno, fue una manera complicada, pero esto que pasó aquí va a ser muy útil. ¿Sí vieron esta suma? Esta suma se fueron, como que se cancelaron muchos términos. Este tipo de sumas se llaman sumas telescópicas. Entonces lo voy aquí a anotar como una definición. Sean A0, A1 hasta AM, valores reales. Entonces, una suma de la forma desde k igual a 1 hasta m de ak menos 1, o sea, es exactamente como la teníamos acá, solamente que en vez de t's les llames a's y en vez de n se llama m, se llama suma telescópica. Entonces observen que este valor, esta suma, pues no es otra cosa más que empezamos en A1 menos A0, ese sería cuando K es igual a 1, ¿no? El primer sumando.
El segundo sumando sería A2 menos A1. El tercer sumando sería A3 menos A2. Y así nos vamos hasta llegar a AM menos AM menos 1. Entonces, aquí ya lo hice con cuentas, digamos, más profesionales, pero aquí ya es claro que se están cancelando. El A1 se cancela con este menos A1. El A2 se va a cancelar con el menos A2. Y así se van a ir cancelando todos, menos los únicos que van a sobrevivir va a ser menos el primero y el último. Entonces, estas sumas telescópicas siempre son igual al último término menos el primero. Entonces, esta fórmula la vamos a usar mucho. Enmárquenla por ahí. Suma telescópica es de esta forma y siempre es igual al último término menos el primero. Bien, hasta aquí no hay dudas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Todo bien, Ok, profe. Sí, ok, todo bien. perfecto. Pues, ok, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? ¿Podría explicar lo del T0 que aparece en la sumatoria? Ah, Este ajá, el T0, aquí, ajá, de este lado, cuando empezamos en K igual a 1, aquí tenemos T1 menos 1, es decir, T0, ¿no? ajá. Entonces yo lo que hice fue esta suma, separarla en dos partes, el T0 y a partir de K igual a 2. Cuando tomo K igual a 2, aquí aparece T2 menos 1, es decir, T1. Entonces, en vez de escribir desde K igual a 2 hasta N, mejor escribo desde K igual a 1 hasta N menos 1, pero en vez de considerar K menos 1, considero K. ¿Sí? O sea, como que aquí hice un cambio de variable. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok. Pues vamos a ver un par de ejemplos más porque van a ser útiles. El primero es muy sencillo, muy bobo. Consideren f igual a la función identidad en el 0, 1. Y la partición también va a ser muy boba. La partición va a ser el 0, 1 medio y el 1. Entonces, pues en este caso, ¿cómo se vería la suma inferior y la suma superior? Sería algo muy burdo. Consideremos aquí el punto medio, el 1 medio, el 0 y el 1. Entonces, la suma inferior de esta función respecto a esta partición, pues no es otra cosa más que el M1 por T1 menos T0 más M2 por T2 menos T1. ¿Sí? Como solamente dividimos en dos pedazos, únicamente van a aparecer dos sumandos. Y en este caso, ¿quién es el ínfimo? El M1, pues ya habíamos quedado que se alcanzaba en este extremo. Entonces, esto es igual a 0 por T1 menos T0, pues es 1 medio menos 0. ¿Sí? Entonces, este valor es igual a este de aquí. Es decir, digamos el área de este rectángulo trivial de altura 0. Más el M2, ¿cuánto sería? Pues el M2 sería, se alcanza en 1 medio y vale 1 medio, entonces sería el área de este rectángulo, M2 por T3 menos T2. Y esto no es otra cosa más que M2, pues es 1 medio, por esta longitud, que vuelve a ser 1 menos 1 medio, pues 1 medio. Muy bien, entonces esta de aquí, pues fue esto de aquí. Y digamos, el 0 ya no lo escribí, fue 0. A final de cuentas, esta suma fue 0 más 1 medio por 1 medio, pues es igual a 1 cuarto. Entonces, la suma inferior respecto a esta partición trivial es 1 cuarto. Para esta misma partición, si consideramos ahora la suma superior, lo que tendríamos sería el área de estos dos rectángulos. ¿Sí? Sí, sí. Ahí dice 1 medio menos 1 medio. Por 1 medio, por 1 medio. Sí, Ah, que por es 1 el medio. M2 por esta longitud. ¿Sí? Por 1 medio. Gracias.
Ok, y entonces lo escribo ya rápido. La suma superior respecto a esta misma partición, en el primer sumando que tendríamos, el supremo, que es 1/2, es este valor, por la longitud del intervalo, que es 1/2, más el M2, que es este de acá. Aquí lo escribí mal, es T2, perdón, menos T1. Bien, entonces tenemos de esta manera, esta suma va a ser el área de este rectángulo, que ya dijimos es 1/2 por 1/2, más el área de este otro rectángulo, que es 1 por 1/2. ¿Sí? Entonces lo dejo ya como 1/2. Hacen las cuentas y estos son 3/4. ¿Sí? Que, bueno, si se fijan, 1/4 y 3/4 son aproximaciones muy burdas para el área de este triángulo que ya sabemos que es 1/2. Ok. Para terminar la clase de hoy, vamos a ver un último ejemplo. ¿Me puede regresar tantito, profesora? Sí, claro. Tú me dices. Ya, gracias. Vale. Entonces, el último ejemplo va a ser la función f definida en el 0,1 a los reales, dada por f de x igual a 1 si x es racional y 0 si no. Si es la función de Dirichlet o la característica de los racionales intersección el 0,1. Entonces, no sé si se acuerdan, la gráfica de esa función ni se puede dibujar. Son un montón de puntos en el 1 y un montón de puntos en el 0. ¿Sí? Ok. La pregunta es cómo son las sumas inferiores y las sumas superiores para esta partición. Entonces, para esta función. Entonces, vamos a considerar P una partición arbitraria. Arbitraria del intervalo 0, la que sea, no importa cuál sea. Supónganse simplemente que P0 es de la forma T0, donde T0 es igual a 0, T1, hasta Tn, donde Tn pues, es el extremo derecho, que es el 1. Ok. Entonces, observen que para cualquier K, entre el 1 y el N, el intervalo TK menos 1, TK, intersección los racionales, es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces siempre existe un R en esta intersección. Y eso quiere decir que el supremo de la función en este intervalo, por un lado, observen que la función solamente toma valores 1 y 0, ¿no? Entonces, pues está claro que el supremo siempre va a ser menor o igual que 1, porque 1 es el valor más grande que puede tomar esa función. Y por su definición de supremo, va a ser mayor o igual que f en este número racional que nosotros encontramos. Pero la función en ese número racional vale 1, y pues por lo tanto concluimos que mk es igual a 1. ¿Sí? De la misma manera, va a existir digamos, un valor S en TK menos 1, TK, tal que S es irracional. ¿Sí? S no es un número racional. Pues en este caso, ¿qué va a pasar? F de S va a ser igual a 0. Pero además observen que 0 es el valor más pequeño que puede tomar la función. Entonces 0 va a ser menor o igual que, perdón, lo voy a poner aquí. 0 va a ser mayor o igual que el ínfimo, porque el ínfimo es el valor más pequeño que alcanza la función aquí. Pero como había dicho, la función, el valor más pequeño que puede tomar es 0. Entonces este ínfimo a su vez es mayor o igual que 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ínfimo, perdón, aquí denoté mal, es m minúscula sub k. De aquí concluimos que el ínfimo, pues es 0.
Entonces, no importa qué partición den, siempre el supremo en cada uno de los intervalos va a ser 1 y el ínfimo va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto quiere decir que la suma inferior de esta función respecto a cualquier partición, por definición era la suma desde k igual a 1 hasta n de los ínfimos por tk menos 1, pero como todos los ínfimos son igual a 0, pues esto es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 0 por tk menos 1, pues esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, cualquier suma inferior, si se fijan aquí, en esta gráfica no puedo yo meter rectángulos que se queden dentro, ¿no? O sea, como que los únicos rectángulos que yo puedo meter dentro son rectángulos triviales con altura 0. Entonces, la suma inferior para cualquier partición siempre va a ser 0. Y por otro lado, la suma superior respecto a cualquier partición, por definición, va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n del supremo por tk menos 1. Pero ya dijimos que este supremo es 1 siempre. Entonces, esto simplemente se queda como la suma desde k igual a 1 hasta n de tk menos 1. Y esto, si se fijan, es la suma telescópica de hace rato, que lo único que nos dejaba era los dos extremos, es decir, tn menos t0. ¿Y quién era tn? Pues era 1 y t0 era igual a 0. Entonces, todas las sumas superiores son igual a 1 y todas las sumas inferiores son igual a 0. Entonces, aquí pasa eso que les... Creo que puso un... aquí Creo que puso un puse... igual al final. en No, vez de un menos. así, porque me equivoqué. Ya está, gracias. Entonces, en esta función está pasando algo muy raro. Siempre que envolvemos el área bajo la gráfica de la función con estos rectángulos, vamos a obtener que la suma de todos esos rectángulos es 1, y cada vez que metemos dentro rectángulos, los únicos que podemos meter son rectángulos triviales cuya suma de áreas es igual a 0. Entonces, si se fijan aquí, estamos aproximando por arriba y llegamos a 1, y aproximamos por abajo y llegamos a 0. Entonces, obviamente, más adelante, cuando definamos qué es la integral, pues aquí va a haber un problema para calcular el área, ¿sí? Con esta técnica. Porque por arriba llegamos a un valor y por abajo llegamos a otro valor. Ok, con este ejemplo terminamos la clase de hoy y pues nos vemos mañana. Yo creo que por ahí en la tarde subo los videos y en cuanto se terminen de renderizar. Van a estar en el drive que les dije al inicio. Muy bien, pues con esto acabamos. No sé si hay alguna duda. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Qué tema vamos a ver mañana? Más o menos para Déjame darnos una idea. mañana, déjenme, voy a acabar la grabación, ya, eso no importa aquí.